Habiendo concluido con los parásitos internos, comenzamos a hablar entonces de ectoparásitos, iniciando hoy con miasis y escabiosis. Las miasis son un conjunto de trastornos y manifestaciones patológicas, son entidades originadas por la invasión de larvas de moscas a nivel de los tejidos u órganos. Hay diferentes familias de moscas que pueden causar miasis, involucradas directamente entonces la familia Musidae, la familia Sarcophagidae, la familia Califoridae y la familia Cuterebridae. De allí, ahí tienen en la lámina 5 de las moscas más comunes que causan miasis en los organismos, en los individuos, cualquier especie animal, incluyendo los humanos. Las moscas se clasifican de acuerdo a su biología, de acuerdo a lo que ellas comen, ¿okay? Como biontófagas, aquellas moscas que se alimentan de tejidos vivos, como Dermatobia hominis o Cochlomia omnivorax, y necrobiontófagas, aquellas moscas que se alimentan de tejidos muertos, como Cochlomia macellaria o sarcófaga. Estas distinciones de acuerdo a la biología nos va a indicar diferentes tipos de miasis de acuerdo a la biología de las moscas. No todas las moscas producen todas las miasis. Existen entonces diferentes tipos de miasis, clasificando las miasis según su localización, como cutánea fija, llamada también furunculosas en piel, como migrantes en tejidos o cutánea migrante, cavitarias o también de mucosas, miasis de las heridas y miasis intestinalis. Y allí tienen los principales géneros asociados a cada uno de esos tipos de miasis de acuerdo a la localización. Pero también de acuerdo al agente causal existe otra clasificación de miasis, y de allí la importancia de la lámina anterior de cómo se clasifican cada una de las moscas, porque existen miasis obligadas, que son aquellas miasis o aquellas moscas que necesitan pasar por la piel de otro individuo porque si no, no maduran, no evolucionan. Están también las miasis facultativas, que son moscas cuyas formas evolutivas evolucionan en materia orgánica en descomposición, y estas son capaces de invadir tejidos necróticos sobre todo. Y existen también las miasis accidentales, que accidentalmente invaden tejidos. Entonces, de acuerdo a la agente causal, la biología, el ciclo evolutivo de la agente causal, entonces la clasificamos en obligadas, facultativas y accidentales. El ciclo evolutivo de las moscas es un ciclo muy particular, y aquí hablamos del ciclo evolutivo de la mosca como parásito. Ella tiene lo que llamamos un ciclo holometábolo o de metabolismo completo, en donde todas sus formas evolutivas, huevo, larvas, pupa y adulto, tienen diferencias morfológicas muy visibles, muy palpables. Ninguna de las formas evolutivas se parecen, a excepción de las larvas del estado larvario, que aumenta de tamaño, pero los huevos, las larvas, las pupas y los adultos son todos diferentes, y eso quiere decir que tienen un metabolismo completo, y a ese tipo de ciclo se le llama ciclo holometábolo, valiéndose de la secreción de unas enzimas proteolíticas que permiten la licuefacción del tejido para poder penetrar. Ustedes se preguntarán por qué estamos estudiando las moscas en esta carrera. Las moscas a nivel de las ciencias médicas tienen gran importancia. Primero, porque ellas son capaces de transmitir enfermedades, bien sea por la picadura directamente, al ser vectores de tipo biológico, que albergan en su interior microorganismos que pueden inocular al momento de picar, pero también pueden servir de transporte para otros microorganismos, haciendo el papel de vectores de tipo mecánico. Entonces, esa es parte de la importancia, al ser vectores de tipo mecánico y vectores de tipo biológico. Pero también tienen importancia en parasitología por producir miasis, por producir esta condición que estamos viendo en esta enfermedad específica. Y a nivel de las ciencias médicas más específico,
nos sirven o nos ayudan en terapias en caumatología, cuando tenemos pacientes que han sido quemados y la extensión de la piel es bastante grande. Se utilizan larvas sin enfermedades, larvas criadas en laboratorio, larvas que son necrobiontófagas, para que se consuma en el tejido muerto y así permitir el nacimiento de piel nueva, de tejido nuevo. Y también en las ciencias forenses, las larvas nos ayudan a determinar el tiempo que un cadáver tiene de fallecido. Entonces tenemos 5 importancias médicas del estudio de las moscas. Primero, al actuar como vectores de tipo mecánico. Segundo, al actuar como vectores de tipo biológico. Tercero, en ayuda en terapias de caumatología. Cuarto, como vectores como parásitos productores de miasis. Y la última, como ayuda en medicina forense, tal cual las fotos tienen allí, las 2 de la izquierda y las 3 de la derecha. En cuanto a la epidemiología, los factores predisponentes para la presentación de las miasis son que hayan heridas abiertas, heridas expuestas, pero también la mala higiene, la falta de hábitos higiénicos. También las personas que viven cerca de animales, porque las heces de los animales, incluyéndonos, trae por el olor algunas moscas, sobre todo las necrobiontófagas. Entonces nos exponen más a la presencia de los agentes causales. Entonces, si hay lesiones o heridas abiertas y expuestas, también necesitamos que tengan cuidado. Las personas indigentes que se golpean o las otras personas los golpean y les hacen heridas, que ellos no se atreven a ir a un centro asistencial o van a un centro asistencial y no lo atienden, esas heridas abiertas se pueden primero contaminar y tener una infección bacteriana sobreagregada, y en segundo puede ser víctimas de la incidencia de larvas de moscas y producirse en ellos unas miasis bien importantes. En cuanto a las manifestaciones clínicas, no hay una manifestación clínica que sea constante por la diferencia de los tipos de miasis que pueden existir. Sin embargo, podemos hablar de que a nivel local siempre hay inflamación, hay la formación o la presencia de nódulos, dependiendo del tipo de miasis, por supuesto. Hay tejido necrótico, puede haber secreciones, y al haber tejido necrótico hay un mal olor característico de estas lesiones. Entonces, no hay una manifestación clínica que sea constante, pero sí tenemos algunas manifestaciones que nos hacen y nos orientan a un diagnóstico de miasis. Siempre va a haber inflamación. Fíjense la foto de la izquierda, en donde hay una miasis cavitaria que prácticamente no tiene manifestación clínica, sin embargo vemos algo de inflamación con los signos cardinales de inflamación, porque hay hipertermia y hipertermia no la ven, hay hiperemia, que es el enrojecimiento alrededor. Y hay un tejido necrótico, hay la producción de secreciones y hay mal olor, y eso sí es característico. Algunas personas que presenten algunas miasis intestinales, de esas que son accidentales, pueden presentar manifestaciones clínicas inespecíficas a nivel de sistema gastrointestinal, pudiendo presentar vómito y diarrea. El diagnóstico lo hacemos por medio de la observación e incluso la extracción de las larvas. Y el tratamiento, por supuesto, es la extracción de cada una de las larvas, que puede ser manual o puede ser de forma quirúrgica, dependiendo de la profundidad, si tenemos una larva, una miasis cavitaria. Y para la prevención es importante evitar el acúmulo de basuras, para evitar que las moscas se multipliquen y proliferen en la basura y en los escombros. Controlar y eliminar los posibles criaderos. Estamos hablando de materia orgánica descompuesta, animales que hayan fallecido, animales muertos, basura, heces, eso hay que eliminarlo. Colocar mallas o telas metálicas en puertas y ventanas, sobre todo si estamos en un centro asistencial en donde tenemos personas que tengan heridas que puedan estar expuestas. Hay que evitar que las moscas entren para evitar que estén más cerca de los pacientes. Proteger los alimentos que estén expuestos, y aquí hablamos de alimentos preparados como de no preparados, frutas, verduras y hortalizas. Entonces,
proteger esos alimentos para evitar que las moscas coloquen sus huevos allí y nosotros accidentalmente los ingiramos. Y por supuesto mantener un buen aseo personal y del hogar, del ambiente, es importante para evitar que las moscas proliferen. Hablamos ahora de escabiosis, que también es una enfermedad producida por un ectoparásito denominado Sarcoptes scabiei variedad hominis. Y aquí quiero hacer bastante hincapié porque es necesario que ustedes escriban el nombre completo tal cual se los estoy diciendo y tal cual está escrito allí. Sarcoptes scabiei variedad hominis. ¿Por qué? Porque existen diferentes variedades de Sarcoptes scabiei y son especie específico, es decir, cada variedad afecta a una especie animal diferente. Sarcoptes scabiei variedad hominis afecta al hombre. El ácaro que produce la enfermedad en el perro es diferente, variedad canis. El que produce en el caballo, en la vaca, en los diferentes animales son variedades diferentes y son específicos para esa variedad. El ácaro que produce la enfermedad en el perro o en la vaca o en el caballo no produce enfermedad en otros animales, incluyendo los humanos, ¿sí? Tiene como hospedador Sarcoptes scabiei, entonces variedad hominis tiene como hospedador al humano, específicamente al humano. Y la enfermedad escabiosis también es conocida como sarna. Entonces quiero que tengan presente, porque al ser una enfermedad común entre animales y humanos, o sea, el mismo nombre, el ácaro que la produce en los perritos no es el mismo que la produce en los humanos, no es el mismo que la produce en las vacas o en los caballos o viceversa. No hay intercambio de las especies de ácaro entre las especies animales que afecta. Las formas evolutivas que presenta el parásito son huevos, ninfas y adultos. Y en cuanto a la epidemiología, es importante saber que la enfermedad se transmite muy fácilmente de persona a persona o a través de las ropas o fómites contaminados. Quiere decir entonces que el hacinamiento favorece la presentación de la enfermedad. También las personas con malos hábitos higiénicos son susceptibles a padecer la enfermedad. Personas que no lavan la ropa frecuentemente, independientemente de su estado social o del sitio en donde vivan, porque en países en donde el clima es templado, en donde hace mucho frío, las personas se abrigan, no acostumbran a bañarse todos los días y la ropa con la que se abrigan la mantienen con ellos varios días. Entonces, si la persona está infestada, porque aquí sí hablamos de infestación, si la persona está infestada, infesta la ropa y allí se mantiene el parásito y es capaz de transmitirlo a otras personas por el intercambio de ropas. ¿Okay? Entonces, las personas de escasos recursos son susceptibles por no tener los hábitos higiénicos de costumbre o diarios, o no tener los recursos para higienizarse diariamente. Y el hacinamiento favorece la presentación de la enfermedad. Es una enfermedad que no respeta ni sexo, ni raza, ni edad. O sea, afecta a cualquier persona independientemente de su edad, de su sexo o de su raza étnica, ¿okay? o etnia. Y está distribuida a nivel mundial. En cuanto al ciclo evolutivo, este parásito presenta un ciclo evolutivo hemimetábolo, a diferencia del de las moscas que era holometábolo. ¿Por qué? Porque las formas evolutivas de este parásito son muy similares entre sí. A diferencia de los huevos, las ninfas en sus diferentes estadios y el adulto son muy similares entre sí. Eso quiere decir que el metabolismo de ellos no es completo y a ese tipo de ciclo se llama ciclo hemimetábolo. Sin embargo, el ciclo evolutivo al que nos tenemos que hacer referencia es al que ocurre en el humano, porque el hospedero que nosotros vamos a atender es al humano. Y para hablar del ciclo evolutivo hablamos de la forma evolutiva infectante, que es la hembra adulta fecundada, que pasa de una persona enferma o de sus ropas a una persona sana susceptible. ¿Sí? Ese es el mecanismo de infección. El paso de la hembra adulta fecundada de una persona enferma o de sus ropas a una persona sana susceptible.
Cuando esta hembra adulta fecundada pasa a una persona sana, inmediatamente invade la capa córnea de la piel a nivel del tejido epidérmico, formando túneles epidérmicos en donde va depositando a medida que va caminando y alimentándose los huevitos, y los huevitos van quedando, va haciendo como un camino de huevitos a lo largo de su caminar por ese túnel subdérmico que está produciendo. Esos huevitos van a evolucionar a ninfas, esas ninfas van a evolucionar a adultos, el adulto macho copula con la adulta hembra y la hembra adulta, hembra fecundada, pasa de esta persona enferma o de las ropas de ella a una persona sana susceptible y repite ese ciclo. ¿Qué es importante de aquí? La forma evolutiva infectante, la hembra adulta fecundada es la que va a causar la enfermedad, porque ella se va a introducir a nivel de túneles y si no está fecundada no deja los huevitos y no se reproduce y no causa enfermedad. También es importante la ubicación, el hábitat a nivel de la capa córnea de la piel, porque ella se va a introducir allí y de allí no va a salir. ¿Quiénes van a salir? Las ninfas que vayan eclosionando de esos huevitos que ella va dejando a lo largo. ¿Okay? Quiere decir que la puerta de entrada y la puerta de salida en ambos casos es en la piel. En cuanto a la patogenia, esos túneles subdérmicos que les había comentado es lo que vemos acá en la foto. Eso es a nivel de la epidermis, eso no se observa a simple vista, a diferencia de lo que algunos dicen y lo que incluso el libro dice. Eso no se observa a simple vista porque eso es a nivel de la epidermis, de la capa córnea de la piel. Pero entonces se produce una lesión a nivel de la capa córnea de la piel, una acción mecánica porque la hembra adulta fecundada va a ir consumiendo de todo ese tejido para alimentarse y los huevitos que va dejando en su camino van a producir también una acción mecánica al salirse de esos túneles para evolucionar, fecundarse unos con otros y pasar de este individuo a otro individuo sano. La formación de estos surcos, aunque no se observen a simple vista, conducen a la formación de pápulas que son muy pruriginosas, sobre todo en horas de la noche, cuando estamos dormidos, acostados sin movernos mucho en nuestra cama, pudiendo haber descamación de la piel, sobre todo cuando nos rascamos y nos hacemos daño al rascarnos porque nos rascamos muy duro con las uñas o con algún objeto en donde nos producimos laceraciones en la piel que pueden contaminarse y llegar a una infección bacteriana sobreagregada. Este tipo de lesiones es característica y se presenta en todo el organismo, a excepción de la palma de las manos, la planta de los pies, el cuero cabelludo y la cara como tal. Pero tiene predilección a nivel de algunas zonas, como son las zonas de pliegue del organismo, en donde están los pliegues interdigitales, detrás de los codos, detrás de las rodillas, debajo del surco mamario, en las muñecas, en las zonas genitocrurales, en las zonas perineales, son más propensas a encontrarse el tipo de lesiones característicos de la sarna o la escabiosis. Habíamos dicho que la enfermedad no produce lesiones a nivel de planta de las manos, de la palma de los pies, ni en la cara, ni en el cuero cabelludo. Sin embargo, el parásito se comporta como un parásito oportunista y cuando tenemos personas que tienen el sistema inmune deprimido, el parásito produce una lesión mucho mayor en donde hay descamación abundante de la piel, hay hiperkeratosis y hay un amplio compromiso de la piel, incluyendo las zonas del cuero cabelludo, incluso la cara, las manos. A ese tipo de sarna se le conoce como sarna noruega y es una forma más severa de presentación de la enfermedad, pero se da o se presenta en pacientes que están inmunosuprimidos, ¿okay? El sistema inmune comprometido hace que el organismo no sea capaz de luchar contra el parásito y este se aprovecha y produce lesiones mucho más fuertes. Por ejemplo, así como estamos viendo en las fotografías de la lámina en este momento, son lesiones en donde hay mucha descamación de la piel, en donde hay hiperkeratosis y donde incluso puede afectar la cara, el cuero cabelludo, incluso la palma y las plantas de los pies. Y cuando estamos en presencia de niños en los cuales su sistema inmune aún está en desarrollo, sí pudiéramos conseguir lesiones a nivel de las plantas de sus manitos o de la palma de sus pies. También
por supuesto, lesiones distribuidas en todo su cuerpito, pero esas lesiones que respetan cuando son personas adultas, hay zonas que respetan las lesiones, en los niños no ocurre de esta manera. Y cuando tenemos un bebé que nos llega así a consulta, podemos orientar, si estamos sospechando de que es sarna, podemos preguntarle a la mamá si alrededor de la areola del pezón tiene lesiones, porque si el bebé tiene escabiosis, cuando ella amamanta al niño, los ácaros están en contacto con ella y le producen lesiones a nivel de alrededor de la areola del pezón y debajo del surco mamario, y eso nos orienta a un mejor diagnóstico. El diagnóstico, sin embargo, lo hacemos por medio de un examen que llamamos raspado de piel o acarotest, que no es más que literalmente raspar parte de las lesiones con una hoja de bisturí. Se raspa la lesión de manera firme, tratando de extraer parte del tejido. Debe haber algunas gotas de sangre para nosotros estar seguros. ¿Por qué? Porque recuerden que el parásito se encuentra en la capa córnea de la piel, a nivel del tejido subcutáneo. Si nosotros raspamos superficialmente no lo vamos a conseguir, entonces tenemos que profundizar un poquito más con el raspado de piel para garantizar que nosotros nos traemos en esa muestra parte de los ácaros. Y esa muestra obtenida la vamos a observar en una lámina portaobjeto y la vamos a colocar con peróxido de hidrógeno para que ellos pueda visualizarse bien el parásito a nivel del microscopio. La enfermedad la prevenimos mejorando nuestros hábitos higiénicos. Si nosotros sabemos que hay una persona con escabiosis, debemos lavar su ropa, sus ropas de cama, las sábanas, las fundas, las toallas, su ropa de uso personal, la ropa íntima, con agua caliente. Es importante que el agua esté caliente porque el agua caliente mata al ácaro. Igualmente ponemos la ropa a asolear, que le pegue bastante sol, porque esa alta temperatura mata al ácaro. Vamos a mejorar nuestros hábitos de higiene y recomiendan bañarse en piscinas, estar sumergido durante un buen tiempo, tener el cuerpo sumergido durante un buen tiempo en una piscina. De esa manera los ácaros se ahogan. Y en nuestra casa a nivel ambiental, procurar limpiar con aspiradora, aspirar todos los rincones, sobre todo si tenemos alfombras, cojines, sofás, sillas, todo que tenga cojines o alfombras de tela, la aspiramos para sacar los ácaros que estén allí metidos, y evitar el hacinamiento en todas sus expresiones es medida importante para prevenir la enfermedad. Y bien, de esta manera iniciamos lo que fueron los ectoparásitos. Nos vemos en una próxima enfermedad.